Feliz día, de nuevo acá, reunidos para compartir lo que es y será siempre la palabra de Dios. La palabra de Dios será siempre, en cada década, en cada siglo, una buena noticia para nuestra vida, para compartir con nuestros hermanos. Vamos a compartir la palabra de este día. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados, porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo, obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invencibles del mal, a ese espíritu que ejerce su acción ahora sobre los que resisten al Evangelio. Entre ellos estuvimos también nosotros, pero en otro tiempo vivíamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo, y estaban naturalmente destinados al terrible castigo de Dios, como los demás. Pero la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así en todos los tiempos. Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe. Y eso no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras para que nadie pueda presumir, porque somos hechadura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. El Señor es nuestro dueño. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo. Entremos en su templo. El Señor es nuestro dueño. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y como somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro dueño. Entremos por su puerta dando gracias. Crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. El Señor es nuestro dueño. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro dueño. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados por muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién será todos sus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio de este día, el Evangelio de San Lucas, vamos a compartir dos ideas del Evangelio. La primera idea nos dice que Jesús está en medio de una multitud y de repente un hombre le dijo: Maestro,
dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. ¿Y por qué aquel hombre buscó a Jesús? Porque en aquel entonces había la costumbre de que de repente cuando iba a repartir la herencia de una familia ciertamente adinerada, a veces buscaba a un maestro, y en aquel entonces se le decía maestro a los escribas, que eran las personas más preparadas, con más conocimiento, y ese maestro pues llegaba y repartía la herencia ahí en la familia, pero también le quedaba o le pagaban por su trabajo. Pues bien, Jesús era conocido maestro y era conocido como un maestro justo, y por eso aquel hombre le dijo a Jesús: maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencia? Porque Jesús no vino al mundo a repartir herencia. Jesús no vino al mundo a repartir los bienes materiales. Jesús vino al mundo a dejar una enseñanza que ustedes y yo la encontramos en la Biblia, en los 4 evangelios, en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, el Evangelio de San Juan. Nos vino a mostrar un camino para ir al cielo, nos vino a mostrar qué es lo más importante para el hombre, y nos enseña que lo más importante para el hombre es la riqueza espiritual que la riqueza material. La riqueza espiritual hace cada día al hombre más humano y lo sube de categoría, mientras la riqueza material, sin una riqueza espiritual, hace cada día al hombre más inhumano y lo baja de categoría. Pues bien, Jesús le enseña y le dice a la multitud: evite toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de sus bienes que posee. ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene una fecha de caducidad, y eso lo debemos tener claro. Nuestra vida tiene una fecha de caducidad, tiene una fecha en que la vida, nuestra vida, se va a acabar en esta vida, y cuando se acabe nuestra vida en esta vida, pues todo aquello material que ustedes y yo podemos tener, pues se quedará acá en la tierra para que lo reparten de manera solidaria, o que se quiten el habla entre la familia, entre los hermanos, si la persona que murió tiene dinero. Si no tiene dinero, pues la familia no tendrá problema porque no dejó absolutamente nada. Pero el Señor lo que quiere es de que nosotros no nos enfoquemos solamente en lo material, sino que pensemos en lo espiritual. Y por esta razón viene una segunda idea, con que Jesús, por medio de una parábola, quiso explicar esto partiendo y enfocándose desde esta parábola, porque nos dice que un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré con esta gran cosecha? Porque ya no tengo dónde almacenar la cosecha. Había llenado todos sus graneros, pero todavía quedaba más cosecha. Pues aquel hombre dijo: ya sé lo que voy a hacer, voy a derribar mis graneros, construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces ahí sí podré decir: ya tiene bienes acumulados para muchos años, para descansar, comer, beber, darme una buena vida. Pero ¿qué pasa? Así lo estaba empezando el hombre, pero Dios tenía para aquel hombre otra. ¿Sí? Dios había tomado una decisión muy distinta a lo que el hombre pensaba. El hombre pensaba en una larga vida llena de abundancia, y Dios pues lo iba a llamar ya a la casa del Padre. Y por eso Jesús en la parábola dice: pero bueno, ¿para quién le será todos los bienes? ¿Para quién? ¿Y a quién le va a dejar todos los bienes? El Señor no condena
lo que aquel hombre no condena sus cosechas, lo que el Señor le está condenando es que había tenido una buena cosecha. Con esa buena cosecha llenaba todos sus graneros y todavía quedaba una cosecha que iba a sobrar, que no iba a caber en su granero. ¿Qué hubiese podido hacer aquel hombre? Pues ya tenía su granero lleno, ya con eso era suficiente. Pues la otra parte que quedaba la podía compartir en medio de los pobres, compartírsela a los pobres, y tenga la seguridad que aquel hombre hubiese quedado con una buena cosecha, con una buena ganancia, y también estaba haciendo una obra de caridad con la cosecha que no le iba a caber en los graneros, repartiendo a los necesitados. Esa era la actitud que Dios espera de cada uno de nosotros. Es la actitud que el Señor espera de usted, de usted, de usted y también de mi persona. Que sepamos repartir de lo poco mucho que tengamos, que sepamos compartir, que sepamos repartir. Pero este hombre de la parábola no pensó en eso, solamente pensó en ese yo egoísta. Yo ya sé lo que voy a hacer, voy a derribar los graneros, lo voy a construir más grande y así me va a caber toda la cosecha y así voy a tener más plata y así voy a ver mucho mejor. Pero su fecha, su vida que tenía fecha de caducidad ya le había llegado y él pensaba que su fecha de caducidad iba a tener muchos años. Es que nosotros no sabemos cuándo será nuestra fecha de caducidad. Lo que sí sabemos que un día nos vamos a ir. Pues, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que no pensemos solamente en llenar nuestro granero para nuestra vida, sino que el Señor sabe que necesitamos, pero que sepamos de lo que nos sobra, si es que nos sobra, compartir con nuestros hermanos, y si no nos sobra, pues compartir de lo poco que tenemos, saber compartir. Eso es lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros, que sepamos compartir con los que sufren, con los que necesitan, con aquellos que necesitan de verdad a una persona que le extienda la mano, que le abra el corazón, que le ayude en esos momentos difíciles que puede estar viviendo esa persona. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Tenga la seguridad que si lo estamos haciendo así, lo estamos haciendo como Dios le agrada. Si no lo estamos haciendo así, pues cabe estas palabras con que termina el Evangelio de hoy, cuando nos dice el Señor: lo mismo le pasa al que amontona riqueza para él mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios, porque la invitación de Jesús es que hagamos obras que nos hagan rico ante los ojos de Dios y no obras que nos hagan rico en medio del mundo que vivimos, pero que nos está haciendo pobre delante de los ojos de Dios. Pues bien, para finalizar esta reflexión, preguntémonos, hasta el día de hoy, ¿nuestras obras nos están enriqueciendo ante Dios o nuestras obras nos están empobreciendo ante Dios porque buscamos la riqueza del mundo, que es una riqueza que tiene fecha de caducidad, mientras la riqueza que nosotros estamos haciendo ante los ojos de Dios, almacenando tesoro en el cielo, nunca tendrá fecha de caducidad? Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre. No me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregirme defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.